¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial por el aniversario de Arequipa. Bueno, bienvenidos al canal de Matergia. Estoy muy complacido con tener este entrevistado, que ustedes lo conocen muy bien. Él es Pablo Nicoli Segura. Lo conocen muy bien porque en este canal de YouTube ustedes han visto muchos de los reportajes que hemos hecho han sido basados de Arequipa, han sido basados en el trabajo de Pablo Nicoli. Pueden encontrar El Diablo de la Catedral, La Casa Encantada de Yanaguara, entre otros textos que fueron adaptados a lo que ha sido Internet, y siempre hemos contado con el apoyo de Pablo Nicoli, y es para mí un gusto después de mucho tiempo volver a hablar con él, y él ha seguido investigando sobre el tema de Arequipa, y vamos a hablar hoy sobre la importancia de Arequipa para el mundo. Muy bien, Pablo, bienvenido al programa. Gracias, Rafael. Como siempre, creo que nos une los misterios, los enigmas, y qué mejor que tener una amistad de tantos años en base a esto. Sí, y muchos otros videos que tenemos colgados. Y yo recuerdo que alguna vez por Facebook o por ahí comentaste, o incluso en los videos, que bueno, muchos de lo que hemos publicado es de tu autoría. Muchas leyendas que bueno, le hemos dado vida un poco para el formato de la televisión y del internet. Y creo que tú también te diste cuenta que la gente esto lo ha tomado con bastante acogida, ¿no es cierto? Muchas vistas ha generado. Sí, realmente a mí me sorprendió. Yo no pensé la pegada que pudieran tener todos estos temas, pero creo que al día de hoy, y como alguna vez lo conversamos desde los 70 para acá, pues es un renacimiento que no termina con respecto al tema de los enigmas, ¿no? En general, a nivel mundial, y eso a ti, a mí, a mucha gente nos interesa. Por supuesto. Y también, Pablo, comentar sobre el último trabajo que estás... Para empezar, ¿por qué es importante Arequipa para el mundo? ¿Qué tenemos que ofrecer al mundo, los arequipeños? Bueno, yo creo que como en todo país y ciudad donde abundan dentro del folclore, dentro de la historia, casos y cosas extrañas, anecdóticas, fuera de lo común, Arequipa es una ciudad que tiene mucho de esto, ¿no? Se caracteriza, como tú sabes, por avistamientos, por fantasmas, por todo esto que habla de las leyendas, que son muchas en Arequipa, y creo que tenemos, así como otras grandes ciudades del mundo, bastante que ofrecer con respecto al tema sobrenatural, sobre todo, o inexplicable. Sí, Pablo, recordarle a todos que, bueno, tú eres escritor y tienes una colección de libros bastante importante aquí que se han publicado en Arequipa sobre el tema de los misterios, ¿no es cierto? ¿Ya en qué número de libro estás? Y también estás a puertas de sacar un nuevo. No, en general, tú sabes, yo escribo no solamente sobre el tema de misterios, sino todo lo que es literatura fantástica, historia de Arequipa también. Y claro, la ficción que tiene que ver, vamos a decir, con todo lo increíble, lo insólito. Y ya con el último libro que espero que salga publicado en unas semanas, sería el número 18 de los libros desde el 2001 para acá, ¿no? Wow, 18. ¿Y este libro, cómo se va a llamar? ¿Ya tiene nombre? Sí, ya tiene nombre, portada está terminado, solo es cuestión de que pasen las fiestas de Arequipa. Lamentablemente esto nos ha detenido porque hay mucho que hacer en agosto en Arequipa, y el libro, creo yo, debe estar saliendo ya en septiembre. Se llama Arequipa, noticias curiosas, anecdóticas y pintorescas de hace 100 años y más. Wow. Sí, y yo recuerdo haber leído en alguno de tus libros sobre noticias también parecidas, pero no iban tan hacia atrás, ¿no? Eran un poquito más contemporáneas, ¿no? De los 60, un poco antes también, ¿no? Sí, justamente a raíz de unas notas que saqué del diario El Pueblo, cuando estuve con los libros históricos del Cabildo trabajando ya hace muchos años, fue que empecé a revisar periódicos antiguos, como tú bien lo dices, creo que fue más o menos de la década del 60 aproximadamente, porque es lo que tenía a la mano. Pero esta vez me fui a la fuente, que es el mismo diario El Pueblo, a que me pudieran dar la posibilidad de investigar los periódicos desde sus inicios. Estamos hablando desde 1905, desde el 1 de enero de 1905, y bueno, he estado cerca de 3 meses trabajando todas las mañanas en el diario, y un mes adicional en la biblioteca municipal, porque no todos los periódicos de esas épocas están en buen estado, entonces he tenido que recurrir a ambos lugares, y aún así 1911 parte no he podido encontrar, porque no están en ninguno de los dos lugares, ¿no? Como que se han perdido.
pero he rescatado cosas muy, muy interesantes. Ajá. Por ejemplo, recordando algunas de los libros que ya has publicado, algunas de estas historias, por ejemplo, se confirmó, o bueno, tú lo confirmaste, bueno, ya esto estaba, pero tú lo has rescatado, que sí existían, por ejemplo, pasajes secretos en Arequipa, ¿no? En las iglesias sobre todo, ¿no es cierto? Sí, mira, yo siempre te he comentado que no es nada fuera de lo común, ni sobrenatural, ni insólito el hecho de que haya una ciudad subterránea bajo las ciudades, ¿no? En muchas partes del mundo es así, incluso creo que algún programa a nivel mundial tiene un nombre parecido, ¿no? Lo que pasa es que en Arequipa creo que la iglesia trató de que esto se manejara más como ficción o leyenda, porque no les interesó nunca exponer lo que hay debajo de la ciudad, que muchas veces se ha depredado. Ese es el motivo. ¿Te acuerdas que conversamos del arquitecto Casella, que él hacía unas denuncias, pero muy fuertes, ¿no? Sí, efectivamente el arquitecto Casella arequipeño denunció que habiéndose encontrado estos subterráneos pasadizos, la iglesia apresurara los trabajos de investigación del Instituto Nacional de Cultura en aquellos años, en el 2001, y al final cerraron lugares, tapiaron, metieron cemento. Yo creo que se perdió mucho ahí de información importante para la historia de Arequipa y también para lo insólito, ¿no? Ah, vaya. Y, por ejemplo, la idiosincrasia que tiene el arequipeño, o sea, como, por ejemplo, desde la postal, ¿no? Que está el Misti, la catedral, todo eso uno puede pensar, ¿no? Un joven de 19 años, 18, un niño tal vez ahora, actualmente, dice, bueno, Arequipa es así, pero no siempre fue así, o sea, Arequipa ha sufrido una metamorfosis en muchas cosas, ¿no? Hasta en la idiosincrasia, y tú justo creo que en el nuevo libro que vas a sacar, estás dándote cuenta cómo ha sido este proceso de cómo el arequipeño ha llegado a tener ciertas incluso costumbres que pensamos que vienen de siglos atrás, que no están así, sino que esto ha sido formando. Cuando yo empecé la investigación de hace 100 años con las noticias de Arequipa, de Diario El Pueblo, fui con la idea de encontrar una Arequipa un poco desconocida, con cosas que ya se habían olvidado, pero fue algo ambiguo, porque así como encontré cosas que me sorprendieron en el aspecto de, oh, qué diferente era Arequipa, otras me sorprendieron más al darme cuenta qué parecida que era la Arequipa de hace 100 años con respecto a la de hoy. Eso todavía me descuadró más y me interesó más porque no me imaginaba. Y entonces me di cuenta que hace 100 años la gente era, por ejemplo, muy lógica y razonable, sobre todo la de la prensa, a la hora de tratar noticias. Y yo decía, ¿dónde están aquí las supersticiones, las creencias que pensé encontrar? Y no, los veía demasiado científicos, exagerando, ¿no? Entre comillas. Y me asombró, ¿no? Porque por lo menos había una parte de la sociedad arequipeña hace 100 años que estaba en pos más de la ciencia que de explicar fenómenos sobrenaturales como hoy en día sí todavía se explican, o en algunos pueblos de Arequipa todavía se explican así. Eso me sorprendió mucho, la verdad. Sí, yo creo que el motivo de lo que encontré en los periódicos, de que se tratara de explicar muchas cosas de manera más o menos científica, es que empezaban a entrar en Arequipa mucho de la tecnología que inició el siglo XX, ¿no? Por ahí me parece que está la cosa. Entonces, lo que estaba de moda era hablar de la tecnología, de lo que... O sea, el recambio ya. El cambio, ¿no? Y ahí estamos hablando del tranvía eléctrico, de la luz en general en toda la ciudad, de una serie de adelantos, incluso en las artes, ¿no? Exposiciones que antes no hubo, pero mira, me has hecho recordar que yo fui con mucha ilusión a buscar los periódicos del 15 de agosto con respecto a la historia de Arequipa, que tú sabes que desde niños... Para ver si se bailaba la morenada también en esa época, en el Corsa. Para descubrir qué cosas había de la historia de Arequipa de esos años. Y mi sorpresa fue increíble. ¿Por qué? Porque cuando reviso los 15 de agosto, me doy cuenta que había periódicos que ni siquiera nombraban que era el aniversario de Arequipa. Yo dije, ¿qué? ¿Qué ha pasado? No entendía. Y año tras año, algunos años decían, sí, en la fiesta de Arequipa. No había celebración, no había noticias. Y entonces traté de entender qué pasa y me di cuenta
que recién este interés por los temas de leyendas, de historia de Arequipa, resurge, porque seguramente en el siglo XIX sí lo había, sobre todo lo de leyendas, a partir de 1940, con el primer concurso de historia de Arequipa, en el que participó además un pariente tuyo. Sí, Víctor N. Así claro es. que lo ganó. A partir de ahí, y unos años más adelante, que también se instaura lo que es la Semana de Arequipa, en el sentido de celebrar fiestas y sobre todo lo que tenga que ver con el folclore, las leyendas, los mitos, las tradiciones de la historia de Arequipa, recién empieza a entrar. Es más, los historiadores, los grandes historiadores del siglo XX, recién empiezan a llenar los mirar huecos y atrás, los vacíos que había en la historia y que antes no había que escribir en los periódicos. Claro, porque lo tenían de repente muy fresco, ¿no? O sea, ¿no? Lo tenían ahí, no tanto. No tenían mucha información, se ha ido descubriendo sobre todo en el siglo XX. Yo creo que ese queso lleno de huecos se ha ido llenando en el siglo XX con respecto a lo que es sobre todo la historia de Arequipa. O sea, dirías que la fecha clave fue los 40. Sí, y yo creo que la fecha clave del interés... Eso fue por un alcalde, ¿no? Sí, fue una recuerdo propuesta. En ese momento, fue por la alcaldía. ¿Cuál era el alcalde en 1940? Pero definitivamente ese primer concurso que gana tu pariente, ese es el punto de partida para que luego la ciudad de Arequipa se interese en nuestra propia identidad, que no había antes. ¿Sabes qué festejaban antes? A ver. Mucho, y le daban importancia de mucho más páginas de las normales. Los carnavales, el 28 de julio, parecíamos más españoles que arequipeños por la cantidad de noticias que había sobre todo lo que tenía que ver con guerras de independencia. Había facciones en pos y en contra. Tú sabes, siempre Arequipa se ha, de alguna manera, ha visto a España como la madre patria, sobre todo la gente de cierta posición, las otras no, y siempre ha habido entonces noticias alrededor de eso. Otra fecha importante que mucha importancia le han dado ha sido la Semana Santa, ¿no? Y algunas fiestas, vamos a decir, nacionales más que arequipeñas. Y entonces, digo yo estoy con los deseos de que he investigado hasta 1918 y quiero continuar la labor porque quiero encontrar toda esa tradición que falta, que empieza a llenarse recién en la primera mitad del siglo XX. O sea, se podría decir que tú has revisado ya desde ¿cuál es lo más antiguo que has visto? 1905, desde el 1 de enero, que es cuando que habrás dado tus picaditas al 1800, seguro cuando alguna vez has trabajado por ahí, revisaste, diarios, claro. En el Deber, por ejemplo. Pero sistemáticamente no, o sea, lo que estás haciendo es revisar, o sea, tratar de ser ordenado en lo que estás revisando, ahora sí, con más... Página por página. Claro. Una labor de... Cada página serán 10 o 15 segundos. Si tú contabilizas a lo largo de años, es un trabajo, pero y esto que tú tienes que tener, o sea, depende de la persona que revisa, porque si hay una persona que no tiene el interés, o sea, tú tienes interés casi en todo, o sea, para ti la historia es una suma de muchas cosas, o sea, también lo paranormal y lo misterioso, sí. Porque de repente otros historiadores dicen, bueno, una leyenda, un fantasma no me importa, ¿no? Claro. Pero no, tú sí coleccionas todo. Yo colecciono todo lo curioso, todo lo sobrenatural, también la historia. Y en todo caso puedo decir con más facilidad que no he puesto en el libro, que no me ha interesado. Nada de política. Ya. Deporte lo he dejado para otra persona. Hay cosas de deporte, pero casi no le he dado tampoco cabida en este tipo de libro. Policiales tampoco. No, eso sí. Algo que me sorprendió y tiene que ver con el misterio que también nos gusta. Es la serie de crímenes y asesinatos que había hace 100 años, que es abominablemente grande para una ciudad que en ese entonces no lo era. Yo diría que había tantas noticias de crímenes en ese entonces como las hay hoy, pero hace 100 años, lo cual me llama la atención. Entonces, como a mí me gusta la novela negra, la novela policial, el cuento policial, de pronto me encuentro con casos irresueltos, en donde parecía que faltaba un detective famoso que pudiera resolver esto en Arequipa y no lo había, porque eran las autoridades, la policía o alguno.
sin mucha experiencia, que trataba de resolver. Pero yo decía, si aquí había un criminal que quería hacer muerte sin que lo culpen, podía, porque no lo iban a perseguir como en las novelas, ¿no? Y había mucho realmente en Arequipa, ¿no? Wow. Y había dos sitios muy de mucha criminalidad. Uno era el puente Bolognesia hacia el lado del Beaterio, y el otro era cerca del Mercado San Camilo, en un barrio que estaba alrededor de una casa rosada, de la cual hay fotos, y ahí había mucho crimen. Y otra parte de crímenes, no necesariamente de muerte, sino crímenes, vamos a decir, de índole estafa, podría ser. Mucho venía de extranjeros, chilenos, por ejemplo, que venían de Chile y aquí hacían lo que querían en Arequipa. Extranjeros que, siendo blancos, ojos verdes, se aprovechaban de que aquí pensaban que ellos no podrían cometer crímenes y los hacían. Entonces estafaban. A mí eso me llamó la atención. Por ejemplo, ¿no? Wow. Pero te das cuenta que estas cosas como que no, la historia no las ha contemplado, porque Arequipa se ha centrado más en la política, en las revoluciones, y esto que hay versiones y versiones y versiones, ¿no? Que hasta el día de hoy que entre ellos se paran sacando los ojos. Y estos pequeños momentos, curiosidades, pero también son los que han formado lo que ahora es Arequipa, y que no nos damos explicación de por qué celebramos tal o cual cosa. Sí, realmente hay cosas que yo no sé cómo no han trascendido en el tiempo. Recuerdo haber encontrado unas noticias, por ejemplo, de un joven que estaba, que se le había posesionado un espíritu, y que este joven decía, según las notas del periódico aquí en Arequipa, el que lo había entrevistado, que él era Lucifer. Me hizo acordar del Exorcista. Después, un extranjero, porque siempre pasaban extranjeros por la ciudad y cubría la prensa a los que hacían espectáculo o alguna cosa extraña, uno que decía ser el ángel San Gabriel, que era un erudito y que hasta daba charlas a los jóvenes de la universidad en aquel entonces. Le hacían preguntas y él decía que el mundo se iba a acabar, y además citaba la Biblia de memoria, o sea, un erudito total, ¿no? Y así como, por ejemplo, también casos extraños, uno de ellos de wow, lluvia de piedras. No me acuerdo ahorita la calle, está en el libro en todo caso. ¿Qué cosa? Lluvia de piedras en una parte de Arequipa, en una vivienda, y que no se encontró explicación. Otras como un poltergeist, ya. Exacto. Tú sabes, ¿no? Ha habido en el mundo casos de lluvia de peces, de ranas, de piedras, claro, sin explicación. La colección forteana, ¿no? Pues, ya, claro. Aquí sucedió una de esas. Y sin embargo hay otras noticias también de piedras, pero que sí encontraron responsables, ¿no? Pero esta, de la que te hablo, no entendían qué pasaba, porque vigilaban a toda hora y de pronto aparecían y no había nadie a quien culpar, ¿no? Entonces creo que son casos curiosísimos, pero no todo lo del libro es sobrenatural. También hay cosas naturales, pintorescas, como por ejemplo que un joven aparentemente se había comprado su carcocha, estamos hablando de principios del siglo XX, y se había metido por los portales de San Agustín a toda velocidad, seguramente con gente. Luego se metió por los portales de la municipalidad y salió por el portal de Flores. Evidentemente la policía lo agarró, ¿no? Vaya, voy a hacer una toma entonces de esa parte de Arequipa para que la vean. O sea, claro, no es que se metió por la pista, o sea, se metió dentro de la... Se metió por donde camina la gente, ya, claro, ¿no? Y además entonces me hizo pensar que los abuelos se portaban igual de terrible como muchos de nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? Claro, imagínate qué edad tendría el chico 21 años, 20, 17 tal vez. Seguramente de alguna posición importante que tenía su coche, y en Arequipa no había pues muchos, ¿no? Y se metió por ahí porque, bueno, tampoco le habrían dicho que no se podía. Claro, aprovechó los vacíos legales. Así es, sí. Y bueno, wow, como esas noticias, hay muchas que yo creo que no sé por qué no se han rescatado en la prensa de las últimas décadas, ¿no? Nadie se ha dado el trabajo de investigar Diario El Pueblo. Lo han hecho con otros periódicos, como los libros de Texao de Juan Guillermo Carpio Muñoz, de La Bolsa, ¿no? De La Bolsa, sí. Pero del Pueblo no. Y sinceramente yo creo que de todos los periódicos de Arequipa, El Pueblo es el más interesante. Hay bastante material. Mira, el libro que voy a sacar estaba pensado para 2 libros, pero dije yo,
¿por qué no hacer un solo libro de lo mejor de esos dos libros? O sea, una antología de antología. Eso es lo que vamos a sacar. Wow. ¿Y por qué? ¿Y siempre tenía el pueblo esta costumbre de no firmar? No, había algunas notas que eran firmadas con nombres reales, otras con seudónimos y otras no eran firmadas simplemente. Porque muchos intelectuales han participado en el diario El Pueblo, pero ni siquiera se sabe, ¿no? Y yo pienso que ni los familiares sabrán que muchos de sus abuelos, sus tíos, historiadores, parientes, lo que sea, han escrito ahí. Sí. El que menos ha escrito ahí. Mostajo, por ejemplo, escribió algunas notas, también parte de sus trabajos históricos. Me he encontrado con noticias sobre Pedro Paulet, sobre la construcción del mercado San Camilo, del puente de Fierro, algunas cosas con respecto al Tuturutu que yo no sabía, a pesar de que investigué por años y que me han parecido importantes. Una de ellas fue que a mí me parece insólito, que ahí el redactor dice que le han pasado el dato de que el Tuturutu, estamos hablando de que había sido desmontado a principios del siglo XX de la plaza, no era el original de 1735, sino que hubo otro. Y eso jamás en ningún libro yo lo había leído. Entonces me sorprendió. Ese es un dato muy interesante para investigar, porque no es que sea inédito, pero se ha olvidado. Nadie lo ha vuelto a poner en libros. Wow. Si eso fuese así, explicaría algunas cosas sobre esta estatuilla que está sobre la fuente de la Plaza de Armas, de por qué antes pudo haber tenido alas o no pudo haber tenido alas, si fue un soldado, si fue un arcángel, en fin, podrían haber sido dos distintos. Claro, y esto pasa, bueno, hasta con la catedral, ¿no? Que uno se imagina que desde hace 300, 400, cuando llegaron los españoles, ya la catedral lucía como luce ahora, con luces y preciosa, y no era así, era sencilla, ¿no? Así es. Y poco a poco, a raíz de los 40, ¿no? Más o menos, un poco más bueno, tal vez, ¿no? Entiendo que ha habido en ese mismo emplazamiento 3 catedrales. Evidentemente la que tenemos hoy no tiene más de 200 años, ¿no? Y las anteriores pues eran más sencillas. La primera incluso solo tenía una torre, no tenía dos, fue creciendo, y claro, los terremotos de alguna manera condicionaron ese crecimiento y reformaron lo que hoy en día es nuestra preciosa catedral. Sí, ¿no? Y otra cosa que yo no sé si te has dado cuenta, viniendo un poquito ya, bueno, al presente, que las fiestas de Arequipa ya empiezan en junio, creo. O sea, no sé si lo has percibido así, que ya empiezan con los anuncios del corso, que ya se empieza a vivir esto en julio mucho más, y en agosto no puedes hacer nada que no sea algo de Arequipa. O sea, si no estás vibrando con la ciudad. Y la gente, la cantidad de turistas, se ha incrementado mucho el amor hacia las celebraciones de Arequipa. Y como tú decías, en el pasado no era así. No era así. Pero yo creo que hay cada día es más. Yo creo que con respecto a lo que tú bien dices, hay un plus. Y ese plus es de que las fiestas de Arequipa, mientras más duren, también se ve desde un aspecto comercial, ¿no? Porque el turismo trae mucha gente, trabajo, y entonces creo que hay una preocupación no solamente por el amor de Arequipa, que lo hay, y que hay mucho, sino que el aspecto comercial también ha incidido en que cada vez agosto se haga más largo o desde junio, julio ya empiece a llegar turistas, y que todo lo que se pueda promocionar se haga, ¿no? Que es el lado opuesto de lo que era hace 100 años, porque hace 100 años no se explotaba nada. Claro, realmente. ¿no? Así que te has topado con todas esas cosas y mucho más que está en el libro, sí, ¿no? Mucho más. No, lo que les estoy contando es la punta del iceberg de muchas noticias, porque son más de 200 noticias las que tiene el libro. No son muy largas, algunas tienen, ¿qué te digo?, 10 líneas. El promedio de noticias tienen 20 y hay algunas más largas que puedan tener de repente 2 páginas, pero en general no son muy largas, y me he preocupado tampoco en no poner demasiado extensas, porque yo creo que parte del gusto de este tipo de libros es la información rápida. Es un libro para la modernidad, a pesar de que sea del pasado, pero la modernidad implica en la lectura que también sean
noticias no solo curiosas, sino no muy largas, ¿no? Para que no cansen. Entonces, hay muchas. Sí. Yo a veces me pongo a pensar, me pongo en los zapatos de otra persona, de repente que no es arequipeño. O sea, trato de ver Arequipa como que yo fuera, qué sé yo, a ver qué hacemos ahora, venezolano. Me pongo a pensar, ¿no? Que hay muchos venezolanos ahora por todos lados, ¿no? Colombianos. Pero ya me pongo a pensar, ¿por qué Arequipa? Y te repito, ¿no? Es importante para el mundo. O sea, realmente es porque nos parece que Arequipa es importante porque somos arequipeños, o realmente Arequipa destaca de otras ciudades del mundo. Y de hecho, bueno, Vargas Llosa, premio Nobel, arequipeño. El caso de La Joya, porque nos gusta el misterio, el caso mejor documentado de la historia de la ufología mundial, es arequipeño. Y así uno puede ir encontrando y realmente te vas dando cuenta que hay cosas en las que Arequipa es única y está en el top de las ciudades, no sé, más importantes del mundo. ¿O crees que soy demasiado regionalista? Yo creo que no. Yo creo que tenemos objetivamente material por el cual Arequipa es una ciudad no solamente en su arquitectura y en su patrimonio, sino en su gente, en sus hombres, en su historia, suficiente como para sentirse orgulloso. Yo creo que sí. Del Perú sin duda, y del resto del mundo yo creo que es una ciudad que destaca también. Ahora, ayer estuve en una conferencia que se dio y justamente una venezolana hablaba de cómo veía ella como venezolana la ciudad de Arequipa. Y me capturó pues, su exposición porque ella reafirmó lo que sentimos muchos arequipeños, pero ella viéndolo como una extranjera y diciendo que realmente le sorprendía muchas cosas de Arequipa que quizás a los propios arequipeños que vemos todos los días la ciudad ya deja de sorprendernos como a los que recién la conocen, ¿no? Es como otro punto de vista, porque tú sabes que viajes donde viajes, siempre lo novedoso, y si hay algo bonito, por ejemplo, en la arquitectura, llama la atención. Contaba por ahí también el señor Grupp del Ministerio de Cultura, de que cuando se declaró Arequipa Patrimonio Cultural de la Humanidad, las personas que vinieron del extranjero para declararla se sorprendían de que Arequipa, con todo lo que tenía, no hubiera sido declarada mucho tiempo antes como Patrimonio Cultural de la Humanidad, porque decían que acá sobraban cosas como para eso. Por tanto, creo que no solo somos los arequipeños los que ven en Arequipa una ciudad realmente fascinante. Sí, y hay cosas pero realmente sorprendentes. Y bueno, hablar un poco, por ejemplo, del lugar donde estamos, ¿no? Pablo, esta es tu casa ahora. No es mi bueno, casa. Vives aquí. Vivo aquí. Como un fantasma. Me encantaría que fuera mi casa. Es una casona restaurada bellísima. Eres millonario, Pablo, dilo. No digo porque luego me secuestran. Bueno, como verás, es una casa típica arequipeña, colonial, muy bonita, ha sido restaurada hace unos meses con la idea de hacer un centro comercial, pero además también va a haber una sala destinada a lo que es la cultura, es decir, presentación de libros o de exposiciones pictóricas, y eso espero yo, puesto que hemos hablado con el dueño, pueda yo también estar de alguna manera encargado, metido en este proyecto que a mí me fascina, ¿no? Porque tú sabes que todo lo que es arte, cultura, es un alimento espiritual que nos llena. Sí, ¿no? Y a ti siempre bueno, tú tienes ahí como una especie, no sé, de karma positivo, te une mucho tu pasión a Arequipa, no sé. Tú has nacido en el centro, ¿no? Yo he nacido aquí a unas pocas cuadras en la calle San José. Y cuando con partera y todo, ¿no? Me imagino. Nací en el hospital. En el hospital. No está. No es como. En la casa. Mi mamá sí, con partera y todo. Con partera. Es que era así, ¿no? O sea, Arequipa ha cambiado mucho. Claro, lo que pasa es que yo todavía estoy jovencito. Antes era así. Pero yo cuando me casé me fui con pena de vivir en el centro a otros sitios porque yo adoro vivir en el centro, ¿no? Claro. Me trae muchos recuerdos y después de muchos años estoy nuevamente por acá. Quería que hables un poco de los recorridos que haces también. De paso, para que la gente se entere que estás haciendo unos recorridos con total éxito, ¿no? Aquí en el centro de la ciudad, bueno, que por motivos de tiempo no he podido acudir, pero he recibido bastantes y he leído comentarios de la gente que se queda pero maravillada porque recorren la ciudad de un punto de vista diferente, ¿no? Sí. Recorridos turísticos, y ahí vas medio adaptado a la situación. Sí, mira, esto salió casi como accidente, de forma casual. Ya hicimos con el último, me parece que 7 recorridos, ¿no? A lo largo del 2000, creo que empezamos en el 2015, 2016, y en este 2017 solo ha habido uno.
espero ser por lo menos uno más. Por lo menos, sí, claro. Estos recorridos son básicamente para la gente que le fascina recorrer las calles de Arequipa y sus plazas, poderles mostrar y decir en qué lugar están y qué ocurrió ahí, no solamente en la historia, en la arquitectura, también en las leyendas sobre todo, porque es un tema que jala mucho. Y como Arequipa tiene tantas leyendas, la del Tuturutu, la del Diablo en la Catedral, la de Mónica, la del puente, la sirena del puente Bolognesi, la bruja del Vallecito, el cura sin cabeza, o sea, me quedo corto, es una lista de 20 que yo hablo en estos recorridos. Y la gente además aporta con sus propias experiencias de lo que ha escuchado y se hace una cosa muy bonita, ¿no? Porque escuchan lo que yo les digo y yo escucho y me alimento de lo que ellos saben. Y al final es una conversación linda. Por momentos estamos asustados, pero por momentos también nos reímos, porque la cosa no es hacer algo que solo de miedo, sino también que a veces nos riamos de algunos temas. Yo le decía que el cura sin cabeza le había hablado a un joven dentro de la iglesia cuando quedó encerrado y me preguntaba cómo el cura sin cabeza le hablaba, ¿no? Porque no tenía cabeza. Entonces hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza, que están en las leyendas y que dan un poco de risa, pero la cosa es mantener tanto el buen humor como a veces el miedo, que también es rico, ¿no? Sí, y esa leyenda es bien tétrica, ¿eh? La del cura sin cabeza, porque justo yo fui a ver la película de Roger Acosta, El cura sin cabeza, y un perro literalmente, como dice la leyenda, un perro se llevó la cabeza y no se sabe dónde está, el perrito se la llevó. Claro, por eso busca su cabeza. Claro. El cura sin cabeza. No, pero es bien fuerte, ¿no? Imagínate, o sea, visualmente, ya cuando en la película se ve ese pasaje, realmente, o sea, wow, bien fuerte, ¿no? Sí, siempre me ha fascinado lo que tiene que ver, por ejemplo, hay esta serpiente esculpida. Eso, sí. Al frente del atrio de la catedral, en el piso, y que algunas personas dicen que es una piedra que en algún momento formó parte de una estructura pre-inca, pero que luego se ha ubicado en este lugar que está además en línea recta hacia el púlpito, que sabemos que tiene un demonio tallado muy bonito y que tiene toda una simbología. Cosas así curiosas, ¿no? Hablamos también en recorridos sobre estas caras de mujeres, algunos dicen que son ángeles que están en el portal de San Agustín y en el portal de Flores, y que son carias, o sea, son unas figuras arquitectónicas que tienen una leyenda también griega, que son mujeres de la ciudad de Caria que no estuvieron de acuerdo con los griegos en las guerras que tuvieron de apoyarlos. Entonces, cuando los griegos ganan estas guerras, las toman a las mujeres de esclavas y les hacían cargar pesos. Entonces, parte de estas figuras se utilizan luego en la arquitectura, como la que tenemos en la Plaza de Armas. Esas cabezas están en los portales, ¿no? Sí, a mitad de los portales, tanto de San Agustín y de Flores. En el portal de la municipalidad más bien hay 3 cabezas que son de antiguos personajes, y hay un alcalde de Arequipa, Diego Butrón, que además tiene una historia que cuento. Él era alcalde cuando entraron los chilenos en la Guerra del Pacífico, y entonces los militares, por orden del presidente en Lima, se retiraron de Arequipa y nos dejaron solo a los civiles. Entonces el alcalde dijo: voy a ir a traer ayuda. Entonces sale de la ciudad y el pueblo, la gente cree que estaba escapando y lo matan, Diego Butrón, o sea, por un error. Pensaban que que escapaba y él iba a traer refuerzos. Y por eso, además, por la construcción de los portales que se hicieron, está ahí su efigie, ¿no? Vamos a decir. Ese tipo de cosas que muchas veces vemos, no sabemos quién será este personaje, trato de explicarlos en los recorridos y además las leyendas, ¿no? Porque la historia es bonita, pero la leyenda es el condimento de la historia. Realmente, cuando uno escucha historia, puedes recordarlo un tiempo. Cuando escuchas una leyenda, a veces lo recuerdas toda la vida. Sí, pues. Claro que sí. Y bueno, y anunciarles que, bueno, no nos hemos olvidado de este tema que es bastante importante, que son los ovnis, ¿no? Que yo te agradezco y reconozco también que tú fuiste la persona que da con esto, la erupción del Huayna Putina y la presencia de ovnis en esta erupción. Y es solamente como tú dices, ¿no? La punta del iceberg de muchos otros cronistas que también han hablado de cosas similares, de comportamiento anómalo, que como bien en uno de los libros que tienes, creo que es Arequipa Fantástica
fantástica y sobrenatural, o bueno, algún otro, pero tú haces hincapié de que este comportamiento inusual en la ufología de hoy lo relata también. Entonces hay un nexo entre presencias extraterrestres o fenómenos raros y las erupciones volcánicas y Arequipa con tanta presencia. Entonces tú descubriste esta noticia, bueno, y esto ha sido muy comentado. Incluso vino Johanan Díaz, te hizo una entrevista respecto a esto hace algún tiempo atrás, ya no sé cuándo la va a sacar, pero hay unos detalles más, ¿no? Entonces yo quisiera invitarte, Pablo, para que juntos en otro programa hablemos de esto, porque tienes una noticia, por ejemplo, encontraste algo de ovnis ahora en este recorrido. Bueno, y lo primero que hice fue pensar en ti, Rafael, y te pasé la noticia porque me pareció curiosa. Además, yo tenía la idea de que iba a encontrar muchos más, y realmente sobre el tema ovni no he encontrado más, por lo menos en lo que he revisado. Todavía no pierdo la esperanza porque faltan muchos años en siguientes libros, seguramente la habrá, pero eso hace que la noticia que te pasé, que es muy cortita, tome mayor relevancia, porque es casi única, sui generis, ¿no? Muy sui generis. Y no solo eso, sino que, bueno, yo he encontrado otra parte con la que vamos a enlazar de una presencia ovni que tal vez pudo haber influido en el... Y no es, otra vez volvemos a decir, no es porque seamos demasiado orgullosos de nuestra historia de los arequipeños, sino que lamentablemente es así. O sea, este encuentro ovni que tuvo una personalidad, un arequipeño muy importante, influenció y cambió la historia de la humanidad. Y se complementa con esta historia y esta noticia que has encontrado. Así que en próximos programas vamos a tocar exclusivamente eso. Estamos iniciando una investigación en conjunto, entonces, perfecto. Entonces vamos a, no sé si nos puedes llevar, Pablo, ahora al mundo intraterreno, por lo menos nos puedes acercar un poco, ¿puede ser? Claro. Bueno, tú sabes que siempre a ti y a mí nos han fascinado todo lo que tiene que ver con ese mundo subterráneo, submundo que está debajo de las ciudades, y en este caso nos toca nuestra ciudad, ¿no? Arequipa. Y yo he visto desde niño, incluso en noticias de casas como en las que estamos, en la que siempre ha habido conductos y corredores secretos, otros no, pero subterráneos en todo caso, que llevaban a iglesias o a otras casonas. Estamos en una de ellas. Acá se ha dejado para el turismo, para los visitantes, por ejemplo, una de esas entradas. Seguramente tú ya la vas a tomar. Y bueno, aquí al lado nomás en la iglesia de San Agustín tenemos también otras. Frente a San Agustín hace muchos años, alguna vez te comenté, encontraron, y por televisión yo pude ver un corredor que iba hacia la catedral, o sea, directo. Y en la catedral misma tú sabes que hay muchos, no solo corredores, hay tumbas subterráneas, galerías, todo eso que sería lindo investigar, pero que no es fácil porque están cerradas, no hay acceso, la iglesia no permite. Entonces solo nos queda el lugar civil como el que tenemos acá, pero por cuestiones de seguridad tampoco no se puede dejar esto abierto, porque evidentemente estamos hablando de lugares en los que no hay mucho oxígeno. No, pues de repente el arzobispo un día aparece acá, se escapa por acá, y ¿qué hacemos, no? De repente se mete aquí en la entrevista y hay que cerrarlo, ¿no? Se puede escapar. Iba a ser una broma, pero mejor mejor no lo hagas, es una broma. No, pero sí, algo que señalar, que es algo, no sé si es, yo pienso hasta cierto punto malo, es que se nos dice que estos pues son inventos, que esto no existe, que son tonterías, que son leyendas, y eso no es verdad. Y eso es atentar contra la historia, porque, o sea, no se puede negar algo que es evidente. Claro, yo creo que en un primer momento pensó la iglesia, ¿qué decimos? Entonces descalificar, tú sabes, incluso en el fenómeno ovni ocurre, es la forma más fácil, ¿no? Decir, no, esto es tal cosa, ¿no? Es una invención, esto es de gente que solo escribe y que de repente con eso gana algo, fama, dinero, pero en el fondo ya son cosas tantas que son imposibles de tapar, ¿no? Y cuando tú armas el rompecabezas te das cuenta que sí hay algo que a veces se oculta por intereses particulares o de institución, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si nos puedes relatar un poquito de entonces este pasaje, que luego lo vamos a poner en pantalla, pero si tú nos puedes graficar cómo iría esta galería subterránea. Bueno, cuando yo llegué a esta casa, el dueño, un gran amigo que se llama Álvaro, me empezó a mostrar la casa y yo me quedé boquiabierto porque realmente es preciosa, tiene todo lo que una casa colonial debe tener, y al final dejó la cerecita
de la torta. Y lo último que me enseñó fue esta entrada, y cuando yo la veo me quedé así con la boca abierta, porque no siempre uno tiene esa posibilidad, ¿no?, de ver una entrada subterránea que sabes que conduce a muchos sitios. Bueno, yo conversé con él y también con algunas de las personas que trabajaron en esta casa, sobre todo en la restauración, y me pareció interesante saber que este túnel tenía 2 salidas, uno hacia la iglesia de San Agustín y otro hacia uno de los baños, que por cierto, y esto ha sucedido solo hace un mes, estaba allí limpiando la persona que hace limpieza en esta casa, y de pronto siente al oído que alguien le dice: oye, y ella salió volando, la señora, muerta de miedo, me contó. Y entonces desde ese día a mí también se me pararon los pelos, porque yo de noche tengo que ir a cerrar la casa, cruzar toda la casa, que tiene 1.300 metros cuadrados, y que de noche da miedo, evidentemente. Y entonces dije, no, yo no puedo seguir con este miedo, toda se me escarapela la espalda, los pelos. Me fui una mañana, porque en la mañana uno es bien valiente. En la mañana sí. En la mañana no pasa nada, como que los fantasmas son los asustados. Me fui a este lugar en el baño, hice una oración, y lo que yo pensé, ¿no? Tú sabes que muchos fantasmas a veces se dice que creen, o mejor dicho, no entienden que han muerto o no quieren aceptarlo. Entonces su espíritu está ahí, como cuando vivía todavía en esta casa, la persona cuando vivía, y de pronto ha pasado a otro estado y él ha negado. Él sigue viviendo acá. Nos ve como extraños a los nuevos, ¿no? Y entonces para él, para el fantasma, para el espíritu, esta es su casa. Y yo lo que fui a hacer con la oración es explicarle además en palabras, después de la oración, que esta ya no era su casa, que él tenía que ascender a un grado superior de luz y no quedarse en este plano, y que tenía que irse. Y tengo la sospecha de que ya por lo menos no he vuelto a sentir ya el mismo temor después de hacer esto. También puede ser sugestión o autosugestión, y la señora que me contó dice que ya no ha vuelto a sentir nada. Ojalá que haya entendido esta alma que no le pertenecía estar aquí, que ya haya pasado a un plano espiritual más elevado, ¿no? De repente ya se familiarizó contigo y dijo, ya, pues ya no lo molesta. ya es parte de la casa, ¿no? Y bueno, ayer en la conferencia en la que estuvimos sobre Arequipa, una señora se me acercó a felicitarme luego de que hablamos de las leyendas, y me dijo que ella vivía en una cuadra en Bolívar, de acá, y que tenía una casa llena de duendes. Y que lo malo, decía, es que no nos molesta mucho a la familia, pero no podemos alquilar la casa. Y ella me mataba de risa, porque bueno, dentro de lo que ella decía, que no le molestaban, pero se preocupaba en la parte económica, decía que había muchos duendes, ¿no?, que los habían visto, que no se llevaban mal, más bien, con ellos. Mira. Claro, es que como todas esas cosas atraes también gente que te retroalimenta, como tú dices, de historias, ¿no? Y bueno, para terminar ahora sí, Pablo, no sé si has ido acá al salón de comidas que está en Mercaderes, y ahí también puedes ver una suerte, no tanto que es como una galería, pero sí, bueno, sí, obviamente son construcciones que darían fe de que, de hecho, Arequipa está construida sobre otra ciudad, ¿no es cierto? Porque esto es como una especie de acequia, ¿no? Lo que pasa es que tú sabes que en la arqueología siempre se encuentran capas, niveles, y mientras más desciendes, más antiguo es. Claro. Lo mismo ocurre en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, Troya, habían 7 ciudades una sobre otra, porque se destruía, se quemaba, se construía algo más, en un nivel un poco más alto, siempre más alto, porque evidentemente hacia abajo más antiguo, claro. Es más costoso. Entonces lo más fácil siempre es hacia arriba. Construir un subterráneo cuesta el doble que construir en el aire. Claro. Entonces es uno de los motivos. Digo yo, en Arequipa o en cualquier ciudad, siempre yendo hacia abajo vas a encontrar restos más antiguos de la ciudad anterior, siempre en niveles más bajos, ¿no? Así que las ciudades dan la impresión que van creciendo hacia arriba, por lo menos unos cuantos metros,
y es normal, es natural. Pero qué increíble que se esté recuperando esto y que por lo menos le han puesto el vidrio y la gente lo puede ver, y esto da más pie a creer en estas supuestas leyendas del mundo subterráneo de Arequipa, y bueno, que ahora ya está totalmente como confirmado, o sea, no solo por ese lado sino por otras casonas, y hay mucha gente que sabe de esto, incluso gente muy importante que lo oculta también por el mismo temor de que venga a la iglesia y de repente, y como a veces son casonas que pueden pertenecer a la iglesia, le metan pues ahí algo, ¿no? Hablar contigo pues es un placer, Pablo, uno nunca terminará y hay tantas cosas que hablar de los minicuentos y de todo esto, ¿no? De todas formas, este programa lo vamos a emitir en su totalidad en internet, y bueno, de repente para que la gente que le gusta tu trabajo pueda seguirte, no sé si nos puedes recomendar entonces, a ver si tu Facebook, dónde ubicarte, y si quieren adquirir los libros, cómo pueden hacer. Bueno, yo solo les puedo ofrecer el libro que está por salir, el de Arequipa de hace 100 años, porque tengo, no sé si la buena o mala suerte de que siempre agoto las ediciones de mis libros, entonces estoy esperando el siguiente. Usualmente se pueden comunicar conmigo por Face. Mi Face es Pablo Nicoli Segura, donde tengo una pequeña imagen de caricatura de Flash, porque hay otro Face a mi nombre también que está sin imagen, ese no lo uso. Y bueno, por ese intermedio podemos comunicarnos, aunque ya tengo problemas hace un tiempo porque como ya estoy llegando a los 5,000, me empieza a bloquear. Ya he llegado 2 veces y he tenido que restar, y bueno, estoy complicado con eso. Pero también podemos hacerlo con el Face de la página de Face Enigmas y Misterios del Mundo, y que es de Arequipa. Ahí también, ahí sí permite mucho más cantidad de usuarios. Así que por cualquiera de esas 2 páginas de Face, con todo gusto. Y para que le den seguimiento entonces para las conferencias que des, presentaciones, cositas, siempre colaboraciones, los últimos libros que has hecho con ficciones, con otros amigos, y del círculo en el que te mueves, pues de escritores de minicuentos y todo eso, para que se enteren de todas esas novedades, entonces en esos Facebook te encuentran. Sí, y ya pues para que le den seguimiento a todo lo que estás haciendo, Pablo. Entonces bueno, ustedes han sido muy amables por seguirnos, y aquí pues les presentamos una vez más, pues, o lo despedimos a Pablo Nicoli Segura, escritor arequipeño, una de las estrellas de este canal pues de Matergia, que bueno, gracias a ti, Pablo, porque el canal también se debe a tu presencia en tantas otras entrevistas que hemos hecho, y tengo algunas otras más que por el aniversario de Arequipa vamos a ir liberando. Por eso no te he preguntado de casos clásicos ahora, porque ya están grabados, entonces los vamos a ir soltando, y hay otros que ya están, por ejemplo, uno que tiene un montón de vistas, que es el de las catacumbas de la catedral. Como no pusimos Arequipa, nos han visto un montón de México, y de México dicen, oye, ¿y esa iglesia dónde es, la neta? Y no, pues es que es en Arequipa, pero como allá también deben tener historias similares allá en México, entonces bueno, ahí los amigos mexicanos se han palteado, pues. Piensan que es de allá. Bueno, amigos, nosotros, la hora ha terminado, pero los misterios continúan. Nos encontramos entonces en una próxima emisión de Matergia.